Dios te bendiga, Edwin Santiago aquí, continuando el estudio del Evangelio según San Lucas. Hemos aprendido bastante, comenzamos el capítulo 1, explicamos verso por verso, fuimos al capítulo número 2, hicimos lo mismo, capítulo 3, puedes buscarle la información ahí, está en mi canal de YouTube, puedes verlo ahí. Más adelante, cuando tenga por lo menos 5 videos, voy a estar pasándolo a regalo de Dios. Quiero tener un par de videos para poder compartirlo con ustedes. Pero sin más preámbulo, comenzamos en el día de hoy. En el libro de Lucas, capítulo 4. Y comenzamos a leer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y comenzamos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la primera parada la voy a dar ahí porque es bien importante entender por qué Jesús estaba lleno del Espíritu. Que nos dice, empezando el capítulo, nos dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso es lo primero, la primera información que se nos da. Jesús, está hablando de Jesús, el enviado, ¿okay? El prometido, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué él hacía en el Jordán? Bueno, él había sido bautizado por Juan el Bautista, vuelve del Jordán, de ese río, y fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Pero por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Yo busqué aquí ya otras citas bíblicas de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y antes de eso, quiero dar un pequeño resumen de qué va a pasar en este capítulo 4. Lo he hecho en los otros capítulos, en los 3 capítulos anteriores, y este no va a ser la excepción. Un pequeño resumen. ¿Qué nos dice el capítulo 4 del Evangelio de Lucas? Lucas 4. Jesús ayuna 40 días y es tentado por el diablo. Jesús anuncia en Nazaret su origen divino y es rechazado. Echa fuera un demonio en Capernaum. Sana a la suegra de Pedro. Y predica y sana en toda Galilea. Eso es prácticamente todo lo que va a acontecer aquí en este capítulo 4, pero vamos a desmenuzarlo, vamos a estudiarlo, vamos a saber el porqué de las cosas, porque es bueno saber entender la Biblia para poder aplicarla con efectividad cuando prediquemos, cuando exhortemos, cuando hagamos cualquier cosa para la gloria del Señor. Y el capítulo 4, versículo 1 dice, lleno del Espíritu Santo, Jesús, ¿ok? Lleno del Espíritu Santo. Y entonces, hay una parte de la Biblia donde dice, porque Él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso lo podemos ver en Lucas, el capítulo 1, versículo 15. Esa cita bíblica está ahí, que dice que desde el principio, desde el vientre, ¿ok? Será lleno desde el vientre de su madre, del Espíritu Santo. No beberá vino ni licor, dice ahí, porque será grande delante del Señor. Bien importante, estar llenos del Espíritu Santo de Dios en todo lo que hagamos. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, y siempre nos mantendrá enfocados en darle la gloria al Señor. Tan importante eso en estos días, y se ha perdido bastante. Otro versículo, el que acabamos de leer, el 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. O sea que el Espíritu no tan solo te llena, sino que te guía también. Te va a llevar a toda verdad, toda justicia, te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Es súper importante ser llenos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero aparte de Jesús, voy a buscar aquí en otras porciones bíblicas
personas que fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Y una que la encontramos en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esto fue en el día de Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Otro momento donde el Espíritu Santo llenó a las personas que estaban allí, porque estaban juntos, unánimes. En Hechos 4:8, Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. O sea, Pedro predicaba, pero estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros prediquemos, cuando nosotros cantemos, cuando nosotros trabajemos para el Señor, enseñemos la palabra, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dar rodillas, tenemos que leer Biblia, tenemos que buscar presencia del Señor, para que así lo que se hable, lo que se enseñe, no sea de nosotros, sino sea el Espíritu Santo usándonos como vasos en sus manos. Súper importante, muy importante hacer eso. Ahí también en Hechos 4:31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra del Señor, de Dios, con valor. ¿Viste? Vio que siempre que hay una llenura del Señor, se habla la palabra con valor, se habla la palabra con denuedo, se habla la palabra con autoridad y se habla lo que se tiene que hablar. Cuando no invitamos la presencia del Espíritu Santo del Señor, ahí es cuando los hombres empiezan a hablar cosas, conocimiento de hombre, empiezan como que a sacar a Dios y poner la inteligencia de ellos. Y no es nada malo uno prepararse, pero nunca podemos desplazar a Cristo para poner mi conocimiento, sino Dios tiene que ser primero. Todo tiene que ser filtrado por el Espíritu Santo de Dios. Seguimos aquí en Hechos 11:24. Hechos 11:24 dice: porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios, lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo del Señor. En Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, Saulo, el que después se llama Pablo, también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Cuando Pablo iba a hablar algo del Señor, a imponer manos, orar por alguien, estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Eso es como un requisito que tiene que estar ahí. En Hechos 13:52, Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. No dice, y los discípulos estaban a veces los weekends nada más, los fines de semana llenos del Espíritu Santo. O no dice tampoco que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo cuando iban a la iglesia los domingos y los viernes. De ninguna manera. Aquí dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto hay que estar lleno continuamente del Espíritu Santo del Señor para poder ser efectivos, para poder tener una comunión con Dios y para que no se nos olvide que el poder y la gloria es de Él, porque a esta se le olvida rápido y quiere tomar la gloria rápido. Todos dicen amén. Seguimos aquí y seguimos leyendo aquí la palabra. Mira, yo estoy leyendo aquí de la palabra, ¿verdad? Aquí. Y seguimos leyendo aquí. Lucas capítulo 4, versículo, voy a leer el 1 otra vez y seguiré hacia adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Número 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, Jesús fue llevado al desierto. Es tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque tuvo 40 días. Y en esos 40 días no comió nada. Yo creo que yo no duraría ni media hora o una hora sin comer. Bendito sea Dios.
Pero Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Eso es bien importante. Cuando tú eres llevado por el Espíritu a algún sitio, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la palabra. El Señor te va a preparar. Tú no vas a ir porque sentiste el día de hoy visitar este lugar, va a hacer esto, no. Sino que el Espíritu Santo te dará y me dará a mí las instrucciones. Y cuando Él envía, Él respalda. ¿Okay? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues seguro que sí que tuvo hambre. ¿Tuvo hambre Jesús? Sí, porque Él estaba en un cuerpo humano y sentía hambre como usted y como yo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí Jesús, el diablo venía a tentarlo, le decía cosas que podían seducir la humanidad de Jesús, pero cómo Él contestaba, cómo Él se defendía con la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mira el poder que le había sido entregado a Satanás. Dice aquí la palabra, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Okay? Después que lo llevó a un monte alto que veía todas las ciudades y los reinos. Todos los reinos de la tierra se veían desde ese monte. Y Satanás dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¡Wow! Eso es una pista tremenda. Satanás tenía un poder tremendo antes de que Jesús lo derrotara en la cruz del Calvario. Por eso Cristo vino, por eso es Él el filtro, por eso es el mediador entre nosotros y Dios, porque Él tiene las llaves de nuestra salvación. Cristo pagó el precio en esa cruz y ahora es nuestro abogado y nuestro paracleto. Para cuando el diablo viene a acusarnos, Cristo dice, no, yo morí por él, yo pago un precio por Edwin, yo pago un precio por Carmen, yo pago un precio por Eduardo, yo pago un precio por María. Wow. El 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí Satanás le dice a Jesucristo, si tú me adoras, todos estos reinos que estás viendo desde aquí, te los voy a entregar porque a mí me han sido dados. ¿Y qué respondió Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez Dios, Jesús con la palabra contestándole al enemigo, contestándole por la palabra que el mismo diablo se la conoce, pero como si usted tiene la palabra y no la aplica, de nada sirve. Pero cuando usted tiene la palabra del Señor y la aplica, y le dice, no, Satanás, porque la Biblia dice esto, esto y aquello, te reprendo en el nombre de Jesús. Él le tiene temor, pavor a esta palabra cuando es ejecutada y cuando se practica lo que dice esta Biblia. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación fue la más difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque fue bíblica. Sí, fue bíblica. Él está recitando algo que dice en la Biblia. Entonces, ¿cómo le contesta Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está también. ¿Tú me estás hablando por la palabra? Pues yo te voy a hablar por la palabra también. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y qué tremendo que nos dice aquí. Jesús dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se está aquí identificando como Dios, como el creador del universo. Es un Dios trino, ¿ok? Y el enemigo no le dijo, no seas mentiroso, sino que cayó y aceptó lo que Cristo dijo. Esto es una prueba más de que Jesús, Jehová Dios, Jesús Espíritu Santo es un Dios trino, ¿ok? Y todos tienen autoridad. Es un Dios, un número uno. No es que son muchos dioses, son un Dios
con tres formas de presentarse. ¿Ok? Dios al principio de la creación, en el Viejo Testamento, se presentaba a Moisés, a Abraham, a Jacob, les hablaba, trabajaba con ellos. Viene Cristo, trabaja con los judíos, vive aquí en la tierra y paga el precio, hacer la voluntad de Dios y paga un precio por nosotros. Entonces dijo, me voy, pero dejo al Espíritu Santo de Dios, deja su Espíritu y ese es el que trabaja con usted y conmigo el día de hoy. Un Dios con tres funciones. El 13. Y cuando el diablo hubo acabado por tentación, se apartó de él por un tiempo. Y quiero leer un poquito aquí de la tentación de Jesús. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? Las tres tentaciones en el Evangelio de Juan. Vamos a profundizar un poquito aquí. Tentación de convertir piedras en pan. Incitación que dar maná en el desierto. ¿Ok? Jesús tenía hambre, Satanás lo tienta, 40 días sin comer. Yo me hubiera comido hasta las piedras, pero Jesús sabía que tenía un propósito. Incitación a que saltara del templo y le bajó por la Biblia a Satanás. A tus ángeles enviarás para que tu pie no tropiece. Incitación que dar un signo mesiánico en el templo, cuando lo ponen sobre la cúpula del templo. ¿Sabes? Jesús fue tentado completamente en el desierto. Fue puesto en un lugar de tentación. Jesús fue puesto en un lugar de tentación. ¿Para qué? Bueno, para demostrar su poder, para demostrarle al enemigo que él era Dios. Y para que nosotros cuando leamos esta porción bíblica digamos, wow, Jesús estaba en la carne y él pudo vencer la tentación. Si él pudo, yo puedo en el nombre de Jesús. Para eso está esa experiencia ahí, plasmada, escrita, grabada ahí en la palabra de Dios, para que usted y yo, digamos, no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Él en mí. Comentario que dice, de 2016, que dice David Gusick, este comentario es de él, dice, no se permite, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautizo, Jesús después se identificó con ellos de nuevo al ser severamente tentado. Esto fue una parte necesaria de su ministerio, así que verdaderamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús es bautizado y rápidamente es tentado, probado. Wow. Seguimos aquí. Era un contraste remarcable con la gloria del bautizo de Jesús y el desafío de esta temporada para ser tentado por el diablo. En ese entonces fueron las aguas del Jordán. Jesús va al Jordán y Juan el Bautista lo bautiza en las aguas. Ahora es tentado en el desierto árido y seco. En ese entonces, allá en el Jordán, había multitudes enormes. Ahora en el desierto había soledad y silencio. Miren el contraste. En ese entonces el Espíritu reposaba como una paloma. Ahora el Espíritu lo lleva al desierto. En ese entonces el Padre lo llama Hijo amado. Ahora el silbido de Satanás, el tentador. Miren qué tremendo. Eso fue como que preparado en el bautismo para poder soportar esa tentación tan grande. En ese entonces en el Jordán es ungido. Ahora acá en el desierto es atacado. En ese entonces el agua del bautizo. Ahora el fuego de la tentación. Primero se abrieron los cielos. Ahora se había abierto el infierno en ese desierto. Satanás mismo hablando con él y tentándolo para que él cayera. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros. ¿Ok? Y vea eso, búsquelo ahí en Hebreos 2:18 y el 4, versículo 15. Véalo ahí.
y para demostrar su carácter santo y sin pecado. El Espíritu Santo no puede tentarnos, eso lo dice en Santiago 1:13. Pero el Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar en donde seremos tentados. Esto no es para probarle algo a Dios, de ninguna manera, porque Él sabe todas las cosas, sino para probarnos algo a nosotros y los seres espirituales que nos ven. A veces Dios nos lleva a lugares de tentación para que nosotros nos demos cuenta de lo débiles que somos, para que nosotros nos demos cuenta de lo mucho que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto se goza por esta información, por esta palabra? La observación de Lutero se mantiene verdadera. ¿Y cuál es esta observación de Lutero? Que la oración, meditación y tentación son las tres mejores instructores del ministro del Evangelio. Repito, la observación de Lutero se mantiene verdadera. Que la oración, meditación y tentación son los tres mejores instructores del ministro del Evangelio. Seguro que sí, porque con la oración aprendemos, conocemos a Dios, tenemos una comunicación con Dios. Cuando meditamos la palabra, la utilizamos cuando no estamos orando, estamos en el trabajo, en Walmart, estamos en el gimnasio, caminando. Meditamos en su palabra. Y la tentación nos acuerda siempre que toda la gloria es del Señor, que somos débiles. Nos acuerda siempre que tenemos que orar y tirarnos de rodillas. Muy buena observación de nuestro hermano en Cristo, Lutero. La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. ¿Por qué, Edwin? Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo. Directamente Satanás dijo, voy a tentar a Jesús, y fue y lo visitó ahí. Cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios menores. También fue más severo porque hay un sentido en la cual la tentación es aliviada al ceder, y Jesús nunca cedió. Por lo tanto, Él soportó niveles de tentación que nosotros nunca tendremos por experiencia. Qué tremendo comentario de nuestro hermano aquí. El nombre está aquí, de buscarlo un segundo. De nuestro hermano David Gusick. Tremendo comentario, me encantó. Y seguimos leyendo aquí en el versículo Juan capítulo 4. Estamos aquí leyendo. Juan capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, y vuelve otra vez. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo desde que comenzó su ministerio. Detectando en el vientre de su madre, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo del Señor. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. El 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro. O sea, Jesús viene a su tierra donde Él se había criado, a su gente prácticamente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ok? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí aquí está leyendo el libro del rollo del profeta Isaías. ¿Ok? Está todo bien, está leyendo la palabra del Señor, no hay ningún problema con eso. Y todos los ojos estaban puestos sobre él. Pero aquí en este próximo versículo es que empieza el problema. Jesús empieza a demostrar quién es, a demostrar para lo que Él vino, con ese espíritu. Acuérdense que el espíritu nos lleva a toda verdad, a toda justicia. El espíritu no es espíritu de cobardía, sino es de poder, dominio propio, de fortaleza, el dunamis de Dios. Y entonces Jesús, con todos los ojos puestos encima de Él,
Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagoga estaban fijos sobre él. Entonces Jesús, en el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí empezamos aquí los problemas con Jesús. ¿Por qué? Porque ahí dice, hoy se ha cumplido esto, yo soy. Jesús hablaba claro, yo soy, sin miedo alguno. Cuando Dios te levante, no tengas miedo, Dios está contigo. Cuando Dios te vaya a usar, abre esa boca y habla en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios te dice, habla, usted habla. Dios te dice, no hables ahora, usted no habla. Pero si Dios te dice, habla, usted tiene que hablar. Tiene que abrir esa boca y empezar a decir lo que Dios te ha puesto en tu corazón. No tengas miedo de comenzar cosas nuevas, nuevos proyectos. Si Dios te ha hablado, créele a la voz de Dios y muévete en fe en el nombre poderoso de Jesús. El 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Yo te digo la verdad. Y seguimos leyendo. El 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De Jesús hablando. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Ok? Aquí Jesús está dando estos ejemplos porque esos milagros no fueron a personas de donde eran ellos, de su parentela, sino fue a personas que no eran de la parentela. Aquí lo vemos en este ejemplo. En verdad digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, ¿ok? En otro sitio. Y muchos leprosos habían en Jerusalén en aquel tiempo, en Israel en aquel tiempo, del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, que no era judío, ¿ok? Y esto nos comprueba lo que dijo Jesús, que nadie es profeta en su propia tierra. Se lo dijo Jesús y después nos da ejemplos, ¿ok? El 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús venía hablando claro. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para entrarle a pedradas a Jesús y matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quiero parar ahí en el versículo 30. Vamos a desmenuzar eso un poco. La gente de Nazaret, o sea, su gente, su pueblo, ¿ok? Intenta matar a Jesús. Hay un gran revuelo en Nazaret. Hace poco, más de un año, Jesús era un carpintero de esta ciudad. Pero se fue para que Juan lo bautizara, y ahora todo el mundo hablaba de las obras poderosas que está haciendo. Así que los habitantes de este lugar están deseando ver algunos de sus milagros. La expectación aumenta cuando Jesús va a la sinagoga, según su costumbre. En estos lugares se ora y se lee en voz alta los escritos de Moisés todos los sábados. ¿Okay? En la sinagoga se leen los escritos de Moisés en alta voz todos los sábados. ¿Dónde está eso, Edwin? Eso está en Hechos 15:21. También se leen pasajes de los libros de los profetas. Cuando Jesús se levanta para leer, seguro que reconoce a muchos de los presentes, pues asistió por años a esta misma sinagoga. A continuación le dan el rollo del profeta Isaías y él busca el pasaje que habla de aquel al que Jehová ha ungido con su espíritu. Hoy este pasaje se encuentra en los versículos 1 y 2 del capítulo 61 del libro de Isaías. Lo que Jesús estaba leyendo, el rollo que él leyó, está en el capítulo, versículos 1 y 2 del capítulo 61 del libro de Isaías. Jesús lee las palabras que indican
que este ungido predicho anunciaría que los cautivos serían liberados, que los ciegos recuperarían la vista y que llegaría el año acepto de Jehová. Al concluir, Jesús le da el rollo al ayudante de la sinagoga y se sienta. Todos lo miran con atención. Entonces, después de hablar probablemente durante un rato, hace esta importante declaración. Hoy se cumple este pasaje de las escrituras que acaban de oír. En Lucas 4:21 lo acabamos de leer. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina el asombro? Todos se quedan asombrados por las palabras tan hermosas que salen de su boca y se dicen unos a otros, este es hijo de José. ¿No es cierto? Sin embargo, Jesús se da cuenta de que quieren verlo realizar milagros como los que ha hecho en otros lugares. Por eso añade, sin duda me aplicarán este dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y dirán, haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Lucas capítulo 4, 22 y 23. Según parece, los habitantes de Nazaret piensan que las curaciones debió realizarlas primero allí, para beneficio de su propia gente, y que al no hacerlo los ha tratado con desprecio. Posiblemente sí se sentían mal porque dijeron, Dios, este ha curado a todo el mundo, arrimundo a todo el mundo, y aquí que está en Nazaret ahora no quiere hacer milagros. Sabiendo cómo piensan, Jesús menciona algunos sucesos que forman parte de la historia de Israel. Primero les dice que, aunque en Israel había muchas viudas en los días de Elías, este no fue enviado a ninguna de ellas. Más bien, fue a Sarepta, un pueblo cercano a Sidón, a la casa de una viuda que no era israelita. Allí realizó un milagro que salvó la vida de esta mujer y de su hijo. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Jesús también les explica que en los tiempos de Eliseo había muchos enfermos de lepra en Israel, pero el profeta solo curó a un hombre de Siria llamado Naamán. Esto está en Segunda de Reyes 5, 1 y el capítulo 8, versículo 14. ¿Y qué pasa después de todo esto? Los hombres de la sinagoga llevan a Jesús a lo alto de la montaña, lo sacan para apedrearlo. ¿Cómo reaccionan los que están en la sinagoga al escuchar a Jesús lo que dice? Se ponen furiosos, quizás se sienten que Jesús les ha contado esos hechos históricos para revelar su egoísmo y su falta de fe. Así que se levantan, sacan rápido a Jesús de la ciudad y le llevan a lo alto de la montaña sobre la que está Nazaret, para lanzarlo desde allí. ¡Wow! Parece que Nazaret queda en un lugar alto, en una montaña. Ellos lo sacan, ¿ok?, al lugar alto de la montaña para lanzarlo desde allí. Sin embargo, Jesús logra escaparse y baja a Capernaum, en la costa noroeste del mar de Galilea. Tremendo, ¿eh? Qué tremendo está esto, tremenda información. Apunte, busque su Biblia, busque una libreta, busque un teléfono, escriba, anote. ¿Para qué? Para que aprendamos juntos, para que tenga notas, para que después usted revise las notas, revise los versículos que yo he dado y aprendamos juntos la palabra del Señor. El 30, estoy aquí en el Lucas capítulo 4, versículo 30. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. El 34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te reconozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Ok? Dice aquí, en el versículo 23, que es un espíritu de demonio inmundo. ¿Ok? Un espíritu de demonio inmundo. Formación aquí, para leer algo de la Biblia.com. A veces podemos tener, hay personas que las mismas congregaciones pudieran tener de estos espíritus. Podrían ser hombres, mujeres, adolescentes o adultos, miembros del coro, cualquier tipo de persona.
sin saber de qué manera un espíritu inmundo ha tomado el control de sus vidas y no los deja. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Esa es la única que nos liberta de espíritus inmundos, como dice aquí el versículo 33 del capítulo 4 de Lucas. Y este espíritu grita a gran voz y dice: déjanos, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Israel. O sea que eran más de uno. Déjanos, dice el espíritu inmundo. Una persona puede ser poseída por miles de espíritus. El endemoniado Gadareno tenía miles de espíritus. Por eso tienen que ser reprendidos en el nombre poderoso de Jesús. El 35. ¿Y Jesús qué hizo Jesús? Los reprendió, les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Rápidamente se tuvo que ir en el nombre poderoso de Jesús. Los demonios no se dejan hablar, los demonios se reprenden en el nombre poderoso de Jesús, porque las vidas tienen que ser liberadas. El 36. Y estando todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La gente estaba anonadada, estaba sorprendida. La gente decía: ¿qué poder tiene este hombre? ¿Quién es este hombre? El 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La gente sorprendida. El versículo 36. Por la autoridad y poder de Jesús era diferente. Y en el 37 nos dice: Jesús sanaba a todos, los traían a él y después se retiró al desierto. Vamos a seguir leyendo aquí. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Jesús siempre llega a la necesidad. Aquí vemos en el versículo 38 que se levantó de la sinagoga. Se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. ¿Por qué? Porque la suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Hay poder en la sangre de Cristo para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Reprendió la fiebre. ¿Y qué pasó? Y la fiebre la dejó. Cuando nosotros imponemos manos creyendo en el nombre de Jesús y hemos sido guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios a imponer manos, puede ser, se lo garantizo, que la persona va a ser sana. Porque estoy diciendo, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y tenemos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque Él está dando el mandato, no de que yo quiera que alguien sea sano y yo vengo y empiezo a orar y si no sana, digo: Dios, ¿qué pasa? No está sanando. El soberano es Él. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces la persona es sana, porque Él tiene el control, Él es el que manda. Nosotros somos simplemente siervos e instrumentos en las manos del Señor. Nosotros no le damos instrucción al Señor. Yo no le digo a Dios cuándo sanar a una persona, sino Él me dice a mí cuándo se va a sanar, cómo se va a sanar y dónde se va a sanar. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. El 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús empezó a sanar a diestra y a siniestra, a demostrar su poder, a desplegar su poder, ya que en la ciudad de Nazaret, donde estaba su gente, lo botaron, lo sacaron, lo trataron de apedrear, de matarlo. Se tuvo que ir de ahí y dijo: está bien, me botaste de aquí, pero voy a sanar a todo el que me encuentre en el camino. El 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios estaban identificando a Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo. Y cállate. No es tiempo todavía. Shut up. Jesús no lo dejaba hablar. El 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Buscaban a Jesús por todas partes, seguro si tenía un espíritu afable, seguro si estaba sanando a todo el mundo. Todo el mundo nunca se había experimentado eso a tal manera y querían todo el mundo disfrutar
de la presencia de Dios, de la sanidad del Señor. Qué bonito. Tenemos que pedir eso en estos días. Y el 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y terminamos el capítulo 4. Jesús sanando, Jesús predicando, y entonces en lugares desiertos para ser llenos del poder de Dios. Y así nosotros mismos tenemos que buscar esa llenura del poder de Dios, para que cuando impongamos manos, cuando oremos por alguien, seamos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago aquí en el Evangelio de Lucas, y nos vemos hasta la próxima en el capítulo 5 de Lucas, ¿ok? Nos vemos después.